Muy bien. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses o años en este tema? ¿En qué va esa propuesta de la cual tanto se habló? Yo creo que tenemos que partir del análisis de qué sucedió cuando entra este nuevo gobierno. Sí. Entonces, hacen una reforma a la ley orgánica en donde le quitan muchas facultades a lo que era antes de la Secretaría de la Función Pública, y entonces donde envían muchas facultades que son verdaderamente importantes para poder combatir la corrupción a la Secretaría de Hacienda, que no corresponde a las facultades. Sistema de contratación pública, servicio de evaluación al desempeño, declaraciones patrimoniales, servicio civil de carrera. ¿Servicio público federal? ¿Van para Hacienda todos? Todos van para Hacienda. Son 4 elementos básicos para poder tener acciones que te den información para poder actuar, y además determina que desaparece la Secretaría de la Función Pública. En la Cámara de Diputados lo que hicimos fue nada más tener la posibilidad de meter un transitorio que dijera, hey, no la puedes desaparecer mientras no tengas algo que la sustituya. Ese es el momento en que empezamos en este gobierno, y lo que da, vamos a decir, el origen a la iniciativa que presenta el Ejecutivo en el Senado, y que es lo que tenemos ahorita como propuesta. Entonces, empezamos en el contexto de una institución supuestamente encargada de muchos de los temas que controlan o atacan la corrupción dentro del servicio público, desmembrada, desarticulada, sin encargado además formal, ¿no? En este momento no tiene secretario. Exacto. Y no tiene uno de los subsecretarios. Estuvo más de un año sin 2 subsecretarios de 3. Okay. Entonces esa es la realidad. Y con eso, en los primeros, no sé si días, pero meses de la administración, se presenta ante el Senado de la República una iniciativa del presidente, cumpliendo una promesa de campaña. Que es una de las grandes promesas. Exacto. Que es la Comisión Nacional Anticorrupción. Crear, ¿no?, una Comisión Nacional Anticorrupción que iba a ser un órgano ciudadano, bueno, o con un órgano superior integrado por ciudadanos, según me acuerdo, ¿no? Que ahí ligándolo con la parte que vimos en el segmento anterior, una de las cuestiones centrales en el combate a corrupción es qué hacer, ¿no? Y por supuesto lo que plantea el Verde y el PRI, que viene siendo la iniciativa del presidente, es la creación de una gran comisión. Inicialmente estaba planteada con integración colegiada, después en el Senado se modifica por una integración unipersonal, que allá de tener un órgano ciudadano, ahora tenemos el proyecto UNSAR Anticorrupción, como se suele decir. Al menos en la aprobación del Senado, cierto, que está nunca sé dónde viene esto de los SARes. De los SARes, sí, sobre todo un día le decía a Renato Sales en el tema de que se les antisecuestro, le decía, ¿esto de dónde nos llega? ¿De dónde viene esta influencia rusa? Muy bien. Sí, que además él es más republicano que no cualquier influencia monárquica, no. Exacto. Y además es mediático, ¿no? SAR Anticorrupción. Suena como un... Sí. Pero entonces ahí viene la propuesta. Ahora, si vamos a la cuantificación, la parte de corrupción es mínima en relación con el total de responsabilidad de servidores públicos que efectivamente son sancionados. Quizás la diputada maneje con mayor exactitud los datos, pero una de las cuestiones a discutir es que centra aquí el tema en la sanción del servidor público. A ver, lo cual es relevante, pero pareciera ser que lo relevante es el tratamiento de la responsabilidad individual. Y cuando hablamos de fenómeno de corrupción, y por ahí el ejemplo de la basura o el ejemplo de los franeleros, tiene que ver con un problema de sistema. Entonces, todo mecanismo va a ser insuficiente, y fue insuficiente la Secretaría de la Función Pública, y va a ser insuficiente la Comisión Anticorrupción, y va a ser insuficiente la idea de un tribunal o de cualquier otra cuestión si es que no está equipado para llevar a cabo una buena investigación de las responsabilidades individuales, pero también un buen tratamiento de lo que pasa alrededor de. Que la originó, que la incentivó, que la propició, ¿no? Todas esas cosas que habrían de poder entender muy bien lo que está sucediendo. ¿Cuál es el contexto que está existiendo? Y ahí están parte de las claves de ¿Y eso trae, la iniciativa trae elementos en ese sentido o no? Yo creo que no. ¿Qué trae la iniciativa? ¿Cuáles son los grandes puntos? La iniciativa plantea lo siguiente. Primero, que las responsabilidades administrativas leves sean sancionadas por cada uno de los órganos, por los auditores internos. Que las responsabilidades administrativas más graves, incluyendo las de corrupción, sean tratadas, investigadas y sancionadas por esta Comisión Anticorrupción, que tendrá una integración unipersonal. ¿Y sancionadas, dices? Y sancionadas. Pero administrativas. Las administrativas. Sí, no cosas penales. No. Y las penales sean
investigadas por el fiscal anticorrupción y, por supuesto, consignadas ante tribunales. Ahora, ya se está haciendo ahí una correspondan. calificación muy curiosa con ese esquema institucional. Me da la impresión que se está de antemano ya diciendo lo más grave cuando se da proviene de servidores públicos. Todas estas conductas que hablamos más de tipo social o de empresas, pues eso no, si no, son leves. O ni siquiera existen sanciones. No, porque ¿quién No sanciona? necesariamente Se pueden sanciona. ser graves, pero pueden tener otra jurisdicción. O en algunos claro. casos, y una de las cuestiones por determinar, puede haber una jurisdicción concurrente. Okay. Es decir, por ejemplo, en el que planteaba la diputada, un tema de adquisiciones. Por supuesto hay un servidor público, pero también hay una empresa. Entonces hay una especie de concurso, ¿no? Sí. O la Entonces, empresa que es la que se acerca con iniciativa a sobornar a un servidor público. Eso no lo toca. Exactamente. Eso no lo Entonces, son algunas de las cuestiones que son las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucedería con ese tipo de cuestiones? Si también habría una jurisdicción por parte de la Comisión Anticorrupción o no. Y no Entonces, lo son menciona. algunos de los temas que quedan ahí en la incertidumbre, ¿no? Hay dos temas que yo quiero sacar porque creo que son importantes. El primer tema que estoy totalmente en desacuerdo es que los órganos internos de control, que ya se llaman ahorita auditorías preventivas, sean nombrados por el secretario y sean subordinados por Pues el eso era secretario como- o el titular de la Era como la institución. fase anterior, ¿no? Bueno, y te voy a decir tener por qué. autonomía. Porque a lo mejor dicen, no, es que sí, a él es un control interno, ya le... No. Yo te voy a decir cuál es la parte central que nosotros vivimos y que yo siento que está en grave problema en este momento. Yo creo que la parte más delicada de aplicar sanciones administrativas es que la aplicación de la ley es interpretación de la ley. Ahora, uno de los temas que yo tuve más problema como subsecretaria de Responsabilidades Administrativas fue la unificación de criterios de los órganos internos de control para aplicar la ley de responsabilidades administrativas exactamente igual en cualquier caso. Mi planteamiento y mi pregunta es, ¿cómo lo controlas cuando tienes 240 órganos internos de control que van a responder de diferente forma a la misma ley? Y yo me preguntaría si la omisión de esos órganos que tienen esa importantísima tarea de controlar la corrupción no llega a ser sus actos, sus omisiones, no llegan a ser actos de corrupción. Claro, y van a estar, y son los que están más cerca de donde se están dando los fenómenos, ya sea omisiones, acciones, lo que tú quieras. Ahora, el segundo, que a mí me preocupa mucho, en la cuestión... Pero una pregunta, pero estos órganos que hoy en día son de la función pública, pero ya están descentralizados en No, las ahorita secretarías. ya están ubicados en cada institución, los nombra el secretario. Y en la iniciativa se y supone responden. que responderían a la Comisión Anticorrupción. Lo que dicen es que serían, a ver, como lo dicen es que ellos estarían avalando el nombramiento de los auditores, pero dependen de los secretarios. Entonces, eso no funciona. Ahora, la segunda, un tema que tú tocaste y que te voy a dar un ejemplo. La minuta del Senado no toca la sanción de los proveedores, no la toca. No está dentro de su ámbito. Y te voy a decir por qué te dije, te voy a dar un ejemplo. En una ocasión a mí me llamaron y me pidieron una cita 8 transportistas. Y venían a decirme, o sea, se quejaron de la corrupción de un funcionario público que estaba en contrataciones públicas en transporte, que la contratación, la licitación había estado direccionada. Durante la plática, en 3 ocasiones me dijeron, nada más que quede claro, subsecretaria, que estamos viniendo a denunciar al funcionario, no al transportista. Mira, la primera y la segunda dije, voy a pensar que no lo escuché. Exacto. Y la tercera sí les dije, oigan, a ver, espérenme tantito. Número 1, si me están diciendo que no están ustedes denunciando al transportista, quiere decir que están de acuerdo en que el señor esté dando una comisión para obtener el contrato. Claro. Entonces, el segundo mensaje que me están mandando es que ustedes son probablemente los próximos que van a dar la comisión. Y la tercera va a ser de mi parte. A ustedes no me hagan perder mi tiempo. Qué bien. Muy bien. ¿No? Entonces, eso es importante. Pero ¿no? entonces, si entiendo bien, ¿hay algún otro tema clave en esta iniciativa? Sí, muchos. ¿Cómo cuáles? El sistema de contratación pública, te voy a decir. El sistema de contratación pública, de lo más importante que tiene en este momento, es el sistema de Compranet. Sí. El sistema de Compranet es el que registra toda la contratación pública del gobierno federal y es una máxima herramienta que tiene el sistema de corrupción
para poder estar identificando y analizando cuáles son aquellas áreas que te están informando que hay situaciones que no son correctas. Esa es una. La otra, declaraciones patrimoniales. Declaraciones patrimoniales es el elemento, la herramienta que tiene la Comisión Anticorrupción, vamos a llamarla así, para poder investigar cualquier denuncia que haya de actos de corrupción si se ve reflejada en un comportamiento de acuerdo a la evolución del patrimonio. Nada más tocando esas, ¿no? Y aquí hay más. Yo tocaré una previa, que es ¿por qué hay una diversidad de interpretaciones por un problema de ley? Es decir, la ley de responsabilidades tiene muchos problemas en la definición de cuáles son las conductas irregulares, de tal manera que se evite la ambigüedad y que se evite la incertidumbre. Entonces hay que arreglar una cuestión previa. ¿Cuáles son las conductas indebidas? Y si toda conducta indebida va a acabar tipificada como delito o no. Claro, porque lo que tenemos en este momento es una ley que sanciona cualquier cosa. Si como servidor público violas una coma, puedes cometer una irresponsabilidad. Entonces la ley es como el peor remedio, porque coloca al servidor público en el peor de los mundos posibles. Es decir, primero una situación de incertidumbre, en donde la discrecionalidad del servidor público puede ser sancionada a su vez por la discrecionalidad del órgano interno de control. De acuerdo. Que a su vez es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque si hay incertidumbre, yo como servidor público puedo impugnar la discrecionalidad de quien me sanciona y entonces decir, me colocan en una situación de incertidumbre. Así es. Y finalmente liberarme de la responsabilidad. Claro. Es una paradoja. Claro. Y en eso te podría decir, hay datos importantes en esto. Nada más un rápido comentario, nos quedan como 2 Básicamente, minutos. es el 70% de las sanciones administrativas son de ese tipo de problema. Si El cajón realmente desastre. nosotros elimináramos esas sanciones administrativas que no le dan ningún valor agregado al gobierno federal, podríamos ser más eficientes en combatir aquellas que sí causan un daño patrimonial, que por ineficiencia o actos de corrupción. Patrimonial o de imagen pública, ¿no? Al buen funcionamiento del gobierno o de las áreas de gobierno. El programa está acabando. ¿Qué pasó con la iniciativa? Entiendo que se turnó, finalmente la aprobó el Senado de la República con todos estos cambios y la mandó a Cámara de Diputados. Y ahí está. Está en Cámara de Diputados, estamos en un momento de análisis, de los bien. cuales sentimos que es muy importante tener comunicación con todos estos analistas, como el doctor Roldán Chopa, en donde traen un concepto muy importante y muy sólido en cuestión de qué puede ser para trabajar juntos y realmente saquemos algo que valga la pena. Ok, pero sí se prevén entonces que va a traer bastantes cambios a lo que envió el Senado. No pasa como está con el Senado. Muy bien. Últimas palabras. Pues yo creo que es muy importante que discutamos este tema, porque así podemos clarificar por dónde atacarlo, ¿no? Espero que me hagan el favor, el honor de volver a venir al programa una vez que esté lista la ley. Mi único mensaje sería, creo que es importantísimo que todos los mexicanos nos demos cuenta de la importancia de cómo sociedad ir acabando con estos ámbitos de corrupción que todos nosotros estamos propiciando y aceptando. Que va a ser pues finalmente una vida social mucho más equilibrada y en paz, ¿no? Claro. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a ustedes por su atención. Los espero el próximo martes, 8:45 versión corta, 23 horas versión larga del programa. Muchas gracias.